Sí, y vamos a dedicarnos ahora al mundo de la estética, a los riesgos de la cirugía plástica y vamos a darle la bienvenida al doctor Damián Bengrowitz. Ahí está, bienvenido Damián, ¿cómo estás? Especialista en cirugía plástica y reparadora de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué lo invitamos a Damián? Porque hay una noticia que realmente es terrible, referida al mundo de las cirugías, y nos la cuenta Ana. Sí, hace unos días se conoció la noticia de una nena de 15 años que se sometió sin permiso de los padres a una cirugía reparadora por estrías en la panza luego de un embarazo. Ella era muy chiquita, con 13 años, y quedó traumatizada por estas estrías y se sometió a una cirugía. Presentó un certificado falsificado con la firma de los padres y pagó con dinero que la madre dice que le robó esta cirugía. Se internó, se operó y se complicó. Estuvo en coma por complicaciones como consecuencia de esta operación y ahora logró salir de terapia intensiva, pero sigue internada. Hablamos hace un rato aquí en Producción de Pura Vida con un familiar de ella que nos informó que todavía estaba internada, aunque en sala común, pero con complicaciones todavía como consecuencia de la cirugía. Así que esto nos trae muchísimas preguntas, ¿no? Seguro. La primera sería, doctor Damián, si una persona puede someterse a una cirugía estética siendo menor y si no lleva a sus padres acompañándolo. Bueno, es una buena pregunta. No es que uno no pueda hacer una cirugía estética en menores de edad, va a depender de qué caso y qué es lo que se quiera operar. Obviamente hay ciertas cosas que no se deben operar en menores de edad, pero por ejemplo, lo que es orejas en asa, que son las pacientes que tienen las orejas hacia afuera, que es lo que más consultan en menores de edad y vienen siempre con los padres, es algo que se puede operar ya a partir de los 6 años en realidad. Pero bueno, por ejemplo, si uno quiere hacer un aumento mamario, hay que esperar el desarrollo de la paciente, la misma de la nariz, y eso es a partir de los 18 años más o menos. Pero con la nariz, tal vez una rinoplastía se puede hacer a los 17 años, depende del caso. Y en este caso, Doc, que en verdad es una cirugía estética porque hay un cambio estético del cuerpo, pero es una cirugía reconstructiva, ¿no? Porque la chica había tenido un embarazo, tenía seguramente, aparte de las estrías, tenía tal vez un colgajo. ¿Cómo se manejan esos casos? A ver, en realidad muchas veces se lo llama como reconstructiva, no es una cirugía reconstructiva. Eso es una cirugía estética. No estoy hablando de este caso en particular porque desconozco el caso, no sé la entrevista. Pero como que era para corregir algo, digo yo, claro, no era como algo innato. Habitualmente las mujeres, después de tener hijos, bueno, si fue 1 o 2, depende, puede llegar a tener mayor deterioro en la zona abdominal. Con estrías, flacidez, diastasis de los músculos, que es cuando se separan y hace el abdomen más abombado. Sí. Y eso no es una cirugía reconstructiva, es una cirugía estética que se llama abdominoplastia o dermolipectomía. Y lo que se hace es corregir todos esos defectos. Se hace la aplicatura, o sea, el cierre de esa musculatura, se baja el tejido y se saca el exceso de, como vos bien decías, el colgajo. Eso también se hace en los pacientes posbariátricos, por ejemplo, o descensos de peso muy importantes. Claro. Ahora, que eso sería otro caso que tal vez en pacientes seguramente no se hicieron algo posbariátrico, o sea, no sería que se hiciera una cirugía bariátrica, sino que tuvieron un descenso de peso muy importante, tal vez tienen 17, 18 años y tiene un colgajo muy abultado. Lo ideal es poder esperar, pero bueno, si ya le incomoda para la vida habitual, le genera un trastorno, bueno, uno puede plantear la cirugía para ese caso y hay que ver, no obviamente con lo que conlleva después de un parto o bueno, obviamente después de los embarazos. Ahora, doctor, si se le presenta una paciente menor de edad, ¿usted está habilitado a intervenirla sin la presencia de los padres, aunque traiga un certificado? No, habitualmente, como te decía, no son la mayoría de los pacientes que son menores de edad que consultan, por supuesto, pero cuando vienen siempre acompañados de los padres y hay un consentimiento informado, que es lo que tienen que firmar todo paciente como autorización, y en los casos de menor de edad hay un sector que dice firmar por los padres, tutor. Entonces, eso siempre lo tienen que firmar y tienen que estar presentes. Pero esto, por ejemplo, sucede, esto que estamos viendo hoy, ¿no? Nos enteramos porque salió mal. O sea, pero si no salía mal, sucede. Hoy en día, o sea, van los chicos con los padres. Tenés razón, una chica de 15 años puede operarse, por ejemplo. Sí, depende por eso. ¿Hay alguna pauta ética al respecto? O sea, se dice entre ustedes, los cirujanos plásticos, se dice, bueno, es como que hay como
cuando hablamos de ética o moral, bueno, digo, ¿hay un consenso al respecto de a partir de qué edad se puede hacer una abdominoplastía, aún autorizado por los padres? No, a ver, no hay una edad determinada. Habitualmente no es una edad para hacer una abdominoplastía porque... Más si va a tener otro hijo en algún momento. Exactamente. A los 15 años. Siempre uno lo que hace es, incluso con que son mayores de edad y tuvieron tal vez un chico y están programando de acá a 1 año o 2 años tener otro embarazo. Ahí no va. Uno le recomienda, mira, la verdad no tiene mucho sentido operarte ahora porque después del embarazo, ¿qué pasa? Aumentás de peso, vas a poder Se va a romper de vuelta el tejido. Exactamente. Puede ser que sí o que no, pero habitualmente entre ocurre. ustedes, saben que de repente, si yo le digo que no, otro va a decir que sí. Ahí Lamentablemente, ¿hay reglas claras o no hay reglas claras? Hay grises. Hay grises. Lamentablemente, uno sabe qué es lo que hace, las normas de ética que uno toma, a qué pacientes opera, a quién no. O sea, uno no tiene que operar a todo paciente que se le presenta en el consultorio. Doctor, ¿qué pasa con pacientes que eso uno cuando rechaza. aparecen casos como el de Raquel Mancini, que también casi pierde la vida en una cirugía Que estética? abusan de las cirugías, por ejemplo. O el caso del doctor Lotoki, que también hace mucho lío cuando mete mano, digamos. ¿Qué pasa en el mundo de la cirugía? ¿Bajan las consultas? ¿Baja la Claro, cantidad de impacta. operaciones? ¿Impacta? No, consultan más, o sea, en la consulta hacen más preguntas tal vez sobre el tema, pero no suelen bajar las ¿Y consultas. qué casos, recién usted mencionaba, que existen casos donde uno le dice, mira, no me parece que este sea un caso quirúrgico, que estés como para operarte? ¿Ante qué casos usted disuade un paciente que se presenta en consultorio? Bien, o sea, depende lo mismo, qué zona uno se quiera tratar. Por ejemplo, en la cara hay muchas pacientes que tienen 35 años, 38 años, hasta 40 y dicen me quiero hacer un lifting. Y Cuando no es una edad para hacerse un lifting. habitualmente no. Entonces uno tiene otros tratamientos que puede hacer que no son quirúrgicos, ¿sí? Desde tratamientos de la piel o rellenos o botox, depende qué es lo que le esté molestando, ¿sí? Sí. Láser, ¿Qué radiofrecuencia es lo que más le piden, doctor? Y siempre las mayores consultas son por aumento mamario y lipoaspiraciones, lipoesculturas. Y una pregunta importante, o sea, ¿cómo elegimos al cirujano? O sea, porque yo tengo dudas, no tengo una hija, bueno, imagínate que tengo una hija de 19, un caso más que tuvo un nene, tiene el abdomen caído. ¿Cómo elegimos un cirujano que sea éticamente el más adecuado para decir, bueno, me pongo en sus manos y si me dice que no, espero hasta la edad justa y me opero de vuelta? ¿Cómo elegimos al cirujano? A ver, ¿cómo se elige el cirujano? Habitualmente es por el boca a boca, las recomendaciones, hay veces que es por cartilla de ciertas prepagas, pero bueno, el tema de la ética o si se va a operar o si hago acaso y espero, ahí ya va a depender del paciente. Uno le da una recomendación a los pacientes. Después hay muchos pacientes que no hacen caso y como vos bien decías, van buscando hasta que alguien tal vez le dice que sí y se operan. Entonces ahí ya uno como profesional da sus indicaciones, sus recomendaciones. Después ya está en el paciente y en los familiares del paciente hacer caso o bueno, buscar otra alternativa. ¿Hay un registro de cirujanos? Por ejemplo, yo imagino que estos cirujanos que operaron a la niña, no estoy al tanto, ¿no? Pero que la operaron sin el consentimiento de los padres, con firmas truchas, etcétera, deben quedar afuera de un registro de cirujanos. ¿Pasa eso? ¿Hay como una cuestión donde se regula este tema? No, en realidad uno para ser cirujano plástico hay que hacer una residencia, cursos superiores, entonces uno es especialista en cirugía plástica y reparadora. No hay cosas intermedias, curso de estética solamente, más. Es una especialidad. Si uno tiene hecha esa especialidad y la formación adecuada, está en condiciones de hacer una cirugía y no se le restan puntos. Después, bueno, están las sociedades que uno puede pertenecer, no puede pertenecer. Eso ya son decisiones propias. Y un quirófano del cirujano, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, lo que yo veo es que este lugar no tenía complejidad suficiente como para poder asistir a una niña, la tuve que trasladar al Álvarez. ¿Qué tiene que tener un quirófano de un cirujano plástico? O sea, ¿qué condiciones tiene que tener para que uno diga, bueno, acá me puedo operar? Bien. Para hacer cirugías estéticas, no siempre uno necesita sanatorios de alta complejidad que tengan terapias, porque la mayoría son procedimientos ambulatorios, ¿sí? Entonces uno puede operar desde estas clínicas exclusivamente de cirugía plástica, pero obviamente tienen que tener quirófanos habilitados, mesas de anestesia, monitores, que haya un anestesiólogo que esté haciendo el monitoreo del procedimiento y bueno, y la anestesia, ¿sí? Y bueno, obviamente que sea un quirófano y que esté habilitado. Después, el problema con los menores de edad es que incluso en muchos sanatorios de alta complejidad
no aceptan... Pediátricos. Exactamente. Entonces se hace más dificultoso. Por ejemplo, uno tiene un paciente de 13, 14 años, que yo he tenido un caso de ese estilo, que era para hacer justamente las orejas en asa, Sí. y no la pude operar porque no conseguía el quirófano como para poder hacerlo. Entonces, Bien, pero sobre todo entonces siempre a la hora de tener una consulta con el médico, preguntar absolutamente todo, el tema del anestesista. sí, siempre, bueno, todo. uno como profesional tiene que explicar todo lo que es el procedimiento, ¿sí? Sí. Lo que es los estudios prequirúrgicos que hay que hacer, cómo es el acto quirúrgico o qué tipo de anestesia va a llevar y el posoperatorio. Claro, exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por Muchas haber gracias, pasado por por favor, Pura muy Vida. instructivo. Nosotros nos vamos a un corte, sí, a un corte. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Pura Vida cada día. No te muevas ahí.